Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué los jugadores italianos deciden irse muy pocos de la Serie A y la mayoría que prueba suerte en otras ligas extranjeras termina fracasando. Vamos a hablar un poco de casos, tanto actuales como también históricos, y algunos factores que creo que han llevado a que tan pocos jugadores italianos logren triunfar en el extranjero. Así que espero que les guste la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y también en los links que van a encontrar en la descripción, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Históricamente hablando, siempre hubo un país que se vinculaba y mucho a que cuando salían de su liga los jugadores fracasaban. Y creo que todos vamos a coincidir o han escuchado alguna vez hablar del mito de los jugadores ingleses que salen de la Premier. Era casi cantado que cuando un jugador decidía probar suerte en el fútbol español, en la liga italiana, en la Bundesliga y era inglés, en la gran mayoría de las situaciones terminaba siendo un fracaso rotundo. Sin embargo, ese paradigma poco a poco ha ido cambiando en los últimos años. Si nos ponemos a analizar en las principales ligas europeas, que no son la Premier, hay muchos jugadores ingleses que han comenzado a triunfar. Por ejemplo, en la Liga Española tenemos clarísimo el caso de Jude Bellingham, uno de los mejores jugadores del mundo que está triunfando en el Real Madrid. Y también el Atlético de Madrid, por ejemplo, se ha animado a ir allí Conor Gallagher, desde el Chelsea hace muy poco tiempo. Si nos vamos a la Bundesliga, tenemos otros casos clarísimos. El de Harry Kane es el gran ejemplo, el delantero que salió del Tottenham y se ha cansado de marcar goles en Bayern Múnich y seguramente en el corto plazo logre al fin su tan ansiado primer título a lo largo de su carrera. Y también tiene como compañero a Eric Dyer y un muy buen proyecto de jugador como es Jamie Binoy-Gittens, que la está rompiendo en el Borussia Dortmund. En la liga francesa, por ejemplo, tenemos el caso de Mason Greenwood, que llegó esta temporada al Olympique de Marsella y está siendo uno de los mejores jugadores de la competencia. Y también en el Lille, un muy buen trabajo, una muy buena labor del volante Ángel Gómez, que seguramente en los próximos años lo veamos en un equipo mejor. En la liga italiana, por ejemplo, el Milan ha sido cuna, o al menos ha sido el lugar donde se han juntado varios ingleses, algunos con mejor suerte, otros con peor, pero la realidad es que a varios le ha ido bien. Caso, por ejemplo, de Fikayo Tomori, el caso de Tammy Abraham o el de Robin Loftus-Cheek esta actual temporada. Es decir, hay muchos jugadores ingleses que poco a poco han ido cambiando esa tendencia de que el futbolista inglés no se puede adaptar fuera de la Premier. Sin embargo, esta evolución que ha ocurrido con el jugador inglés parece que no ha ocurrido con el jugador italiano. Yo recuerdo 10 años atrás, siempre se decía que el jugador inglés que salía a una liga extranjera que no era la Premier, le terminaba yendo mal y probablemente iba a ser un fracaso. Bueno, con los italianos, si bien no había muchos casos de éxito, no era tan marcada la tendencia. En la actualidad, la realidad es que mientras los jugadores ingleses se han adaptado, han evolucionado y cada vez le va mejor fuera de la Premier, en el caso de los italianos, es cada vez peor, porque no solamente no le va bien cuando sale, sino que cada vez son menos justamente los que prueban suerte en otras ligas. Hablemos de las principales ligas europeas, sacando obviamente la Serie A, donde está llena de italianos. Por ejemplo, en la Bundesliga solamente hay 2 futbolistas de esta nacionalidad. El único que destaca es Vicente Grifo, que juega en el Friburgo hace 1000 años y probablemente sea el mejor tano que ha jugado en esa liga. En la Liga A, por ejemplo, solamente hay 2 italianos. Y uno de ellos, y el más reconocido sin duda, es Gianluigi Donnarumma. Un jugador que desde su llegada a Paris Saint-Germain ha sido muy cuestionado. Y está claro que nunca ha rendido de acuerdo a lo que había mostrado en Milan y mucho menos en la selección italiana. Otro jugador que tranquilamente entra dentro de este ejemplo de no se han adaptado a jugar fuera de la liga italiana. La Premier quizás es la excepción, porque tiene 9 italianos en la actualidad, bastante para los números que normalmente manejaban. A algunos le va bien, como el caso por ejemplo de Udogie y Vicario en el Tottenham, 2 jugadores que tienen bastante regularidad en el equipo de Postecoglou, o también el caso de Calafiori, pero que es cierto, recién llega al Arsenal, ahora está lesionado, hay que darle tiempo a ver si termina adaptándose o no. Pero también tenemos casos de jugadores que no les está yendo bien para nada. El de Federico Chiesa, que muchas veces he hablado en el canal, desde su llegada al Liverpool apenas ha sumado minutos, o el caso Sandro Tonali, que es probablemente uno de los más evidentes de esto que les comentaba, de ser un jugador importantísimo en Italia, campeón con el Milan, mejor volante del fútbol italiano, titular indiscutido en la selección italiana. Pagaron más de 70 millones de euros por él desde el Newcastle, donde claramente venía a ser
uno de los mejores futbolistas del equipo, y si bien es cierto, estuvo suspendido por el tema de apuestas deportivas, desde que volvió de esta suspensión ha tenido pocos minutos, no es titular y ya se está especulando de que quiere volver a Italia. La Juventus, el Milan, el equipo que lo que quiera fichar, pero no quiere jugar más en el extranjero porque no se siente cómodo. Ni hablar el caso de la Liga Española, que directamente no hay un solo italiano jugando en primera división, lo cual deja a las claras, como les comentaba antes, que hoy en día no solamente son pocos los que triunfan, sino que también son pocos los que se animan a salir de la Serie A. Y es que honestamente, si uno se pone a repasar una cuestión histórica de jugadores italianos que han triunfado realmente fuera de la Serie A, son muy pocos. Podemos hablar de Zola en el Chelsea, que jugó muchísimos partidos y fue un jugador muy importante en su época. Di Canio también en la Premier dejó una muy buena imagen. Después podemos hablar de Marco Verratti en el Paris Saint-Germain, que jugó casi una década en un gran nivel y obtuvo varios títulos a nivel local. Jorginho también para mí, más allá de que hoy en día en el Arsenal tenga un papel totalmente secundario, en su época en el Chelsea fue uno de los mejores volantes de la Premier, así que tranquilamente lo podemos mencionar. Pero después realmente son muy pocos los que han logrado triunfar y son mucho más los que no le ha ido bien. Fabio Cannavaro en el Real Madrid, si bien tuvo cierta continuidad, para mí estuvo lejos del nivel que se esperaba o que había tenido, por ejemplo, en la selección italiana cuando ganó el Balón de Oro o lo que había mostrado en el fútbol italiano. Ni hablar el caso de algunos como, por ejemplo, Ciro Immobile, que en Sevilla y Borussia Dortmund dio pena y en Italia se cansó de marcar goles. Buffon, en la única experiencia que tuvo fuera de Italia, que fue en Paris Saint-Germain, duró solamente una temporada y rápidamente quiso volver a Italia porque no se adaptó. Matteo Darmian, que hoy en día la rompe en el Inter, en Manchester United también fue un jugador sin continuidad. Scamacca, que era un goleador en el Sassuolo, que había sido convocado a la selección italiana, se fue al West Ham y a pesar de que pagaron muchísimo dinero por él, fue un fracaso rotundo, volvió a Italia en el Atalanta y no paró de hacer goles hasta que se lesionó. Zaniolo, que también en su momento tuvo la chance de salir para jugar en el Aston Villa, fue muy flojo su papel, sobre todo después de lo que había mostrado en la Roma, y volvió rápidamente para jugar en Atalanta. David Zappacosta, cuando llegó como lateral derecho al Chelsea, tampoco se pudo adaptar. Alessio Cerci, cuando llegó como gran figura después de lo que había hecho en el fútbol italiano Atlético Madrid y solamente duró 6 meses antes de regresar a Italia, son algunos de los ejemplos más claros que recuerdo de los últimos años de muchos jugadores que venían teniendo grandes rendimientos en Italia, apostaron por irse a otra de las grandes ligas y claramente no pudieron adaptarse. Los motivos realmente son difíciles de establecer porque cada jugador es distinto, pero hay una tendencia clara de que el italiano no le suele ir bien en los últimos años y en general en el extranjero. Futbolísticamente está claro que la Serie A tiene una forma que es totalmente distinta a la de la Premier y la de otras ligas, y eso también evidentemente hace que muchos jugadores no se animen a salir. También es cierto que futbolísticamente hablando, Italia en los últimos 15, 20 años, 20 quizás es mucho, pero sí 15, no ha tenido grandes jugadores, no ha tenido grandes camadas, no atraviesa un buen momento como selección, no ha atravesado un buen momento como liga, más allá de que en los últimos años un poco ha mejorado, y eso ha llevado a que también sean pocos los jugadores que quizás están preparados para dar el salto a otras ligas. Y creo que también hay un factor fundamental, que esto siempre que se habla de jugadores de un país que deciden irse a jugar a otra liga, hay un factor cultural, acostumbrarse a la vida en otro país, que está claro que al Tano no le termina de cerrar, ya sea por el idioma, que tiene pocos compañeros para hablar, ya sea por la forma de vivir en otros países y que es tan particular de vivir en Italia. El italiano no se siente cómodo en el extranjero. Y eso a la larga, a la corta, hace que también termine influyendo en su juego dentro de la cancha. Porque si un jugador no está cómodo, tampoco va a entrenar de la misma manera, no va a rendir de la misma manera dentro del campo de juego. Y está claro que no solamente en la actualidad, sino que históricamente los italianos fuera de la Serie A son muy pocos los que realmente logran triunfar. Pero me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios y otros casos que ustedes recuerden de futbolistas que triunfaron en el fútbol italiano y otros también si recuerdan que fracasaron cuando salieron fuera del fútbol italiano. No mucho más para decir, suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.